Y el tema que vamos a tratar esta mañana es el redil de las ovejas. ¿Lo puede decir conmigo? El redil de las ovejas. ¿Lo puede decir con más ánimo? El redil de las ovejas. Muy bien. Las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo siempre se basaban en ejemplos de la vida cotidiana que venían a simbolizar el reino de Dios. La enseñanza de Jesús, hermanos, era bastante sencilla y práctica. Podemos entender que nuestro amado Señor Jesucristo tenía todo el conocimiento, toda la revelación del reino de Dios, tenía todo el conocimiento no solamente espiritual, sino que también todo el conocimiento de la ciencia humana, porque Él es Dios, amén. Amén. Pero cuando el Señor Jesucristo hablaba, Él no era como nosotros, los seres humanos, como algunos maestros que dan sus enseñanzas con un lenguaje demasiado elevado, con conceptos muy difíciles de entender, con palabras que nosotros no conocemos, sino que el Señor Jesucristo tenía esa gracia de poder presentar la revelación, las verdades del reino de Dios, con ejemplos de la vida cotidiana que la persona más ignorante podía entender. Entonces el Señor Jesucristo, en estos versículos que nosotros leímos de Juan 10, utiliza la figura del redil, de las ovejas y del pastor para representar ¿qué? Para representar el reino de Dios. Él como el buen pastor y la iglesia como las ovejas. Amén. Y entonces, basándonos en estos textos, vamos a entender que existe un solo redil. Amén. Donde las ovejas son protegidas. Los refranes populares, los dichos populares dicen: todos los caminos llegan a Roma. Como dando a entender, hay muchas maneras de llegar a Dios, pero eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia dice que hay un solo camino. La Biblia dice que hay un solo redil donde vamos a estar protegidos. La Biblia dice que hay una sola puerta, que es Jesucristo. La Biblia dice que hay un solo pastor, que es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que hay solo una voz a la que tenemos que escuchar y seguir, y es la voz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en primer lugar vamos a entender qué es un redil, y es algo bastante fácil de entender. Un redil es como un corral donde eran puestas las ovejas, eran protegidas del peligro. Era necesario que los pastores llevaran las ovejas al redil, porque no solamente habían fieras salvajes que podían matar a las ovejas, sino que también, como el texto lo menciona, habían ladrones y salteadores que robaban las ovejas. Por eso era necesario el redil, meter a las ovejas al redil. Y el redil en las casas o en las parcelas o las granjas, no sé cómo decirle, de los pastores o los dueños de las ovejas, pues ellos trataban de hacer un redil rodeado con un muro de piedra que era un poquito más alto de 1 metro, no era muy alto, únicamente para que las ovejas no pudieran salir. Luego, ese muro de piedra lo rodeaban con arbustos espinosos para que fuera difícil para los ladrones o para las fieras entrar al redil. Pero cuando los pastores salían al campo, porque a veces los pastores tenían que ir a buscar pastos a lugares lejanos de su propiedad, entonces procuraban hacer algún redil provisional, rodeándolo con únicamente arbustos espinosos. Y una de las características que tenían los rediles es que tenían solo una puerta. ¿Cuántas puertas tenían? Una puerta. Y esa puerta, hermanos, era custodiada. La Biblia dice que había un portero. Regularmente
entre los pastores se ponían de acuerdo y había uno que velaba, que dormía o se mantenía en la puerta vigilando para que no entraran ladrones a robar las ovejas. El redil, en el sentido espiritual, ¿qué es lo que tipifica? El redil tipifica la iglesia. Amén. Las ovejas son uno de los animales domésticos que deben de permanecer en grupo. Las ovejas son animales que no se pueden defender. No tienen cuernos para defenderse, no tienen colmillos, no tienen garras. Ninguna de esas características que tienen los demás animales para defenderse tienen las ovejas. La oveja es un animal sumamente vulnerable. Es por eso que no se conocen ovejas salvajes. No hay ovejas salvajes. Pueden haber perros salvajes, pueden haber gatos salvajes, incluso gallinas salvajes, pueden haber cabras que son salvajes, pero usted no va a encontrar en la naturaleza ovejas salvajes. ¿Por qué, hermanos? Porque la oveja es un animal vulnerable. Y por eso nosotros somos simbolizados como ovejas. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual, escúchame bien, somos vulnerables. Amén. El hombre con toda su inteligencia, el hombre con toda su ciencia, el hombre con toda su capacidad para crear armas destructivas, pistolas, escopetas, cañones, bombas y toda esa tecnología moderna que el ser humano tiene capacidad para crear, eso no sirve nada en el mundo espiritual. No sirve absolutamente de nada en el mundo espiritual. Por eso la Biblia a nosotros nos simboliza como oveja. Necesitamos ser protegidos. Necesitamos estar unidos. Necesitamos estar en un redil. Amén. ¿Entendemos eso? Alguien podría jactarse y dice: no, yo soy muy capaz, yo soy muy poderoso, yo soy muy inteligente, yo tengo mucha experiencia y yo me rasco solo con mis propias uñas. Eso puede ser en el mundo material, pero en el mundo espiritual no. Somos vulnerables. Satanás, que el Señor lo reprenda, es un ser poderoso que únicamente podemos hacerle frente en el nombre de Cristo Jesús. Por lo tanto, necesitamos estar reunidos, congregados en el redil para protegernos de las amenazas del enemigo. ¿Para qué servía el redil? Para proteger a las ovejas de las amenazas del enemigo. ¿Por qué necesitamos congregarnos como iglesia? Para estar protegidos de las amenazas del enemigo. Recuérdese que el apóstol Pablo dice: su lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, esa lucha espiritual no la podemos hacer si nosotros estamos fuera del redil. Necesitamos la protección del pastor. Amén. Una oveja fuera del redil, si viene un lobo y la ataca, ¿qué oportunidad tiene la oveja de defenderse del lobo? Absolutamente ninguna. No tiene ninguna oportunidad la oveja de defenderse del lobo. Aquella persona que se dice cristiana y permanece fuera del redil, ¿qué oportunidad tiene de enfrentarse al enemigo? Absolutamente ninguna. Si no somos miembros de la iglesia, no estamos protegidos por el buen pastor. Y esto es importante, hermanos, porque hay muchas personas allá afuera que dicen: no necesito congregarme para vivir una vida cristiana. Es una mentira del diablo. Dice ahí mismo en Juan capítulo 10, solo que en el versículo 28:
Y en el versículo 29, hablando precisamente el Señor Jesucristo de la necesidad de estar en el redil, dice: yo les doy vida eterna. ¿A quiénes? A los que están en el redil. Amén. Y no perecerán jamás. ¿Quiénes? Los que están en el redil. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿A quiénes? A los que están en el redil. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿A quiénes? A los que están en el redil. Y cuando dice nadie las puede arrebatar de mi mano, ¿quién es nadie? Pues precisamente nadie. Absolutamente nadie. Que vienen los enemigos del evangelio y adquieren poder y vienen con armas y dice: si no renuncias al evangelio te matamos. Pues el Señor le dice: no le teman al que puede matar al cuerpo. Así dice, ¿verdad? No le teman al que puede matar el cuerpo. Teman al que puede enviar el alma al infierno. Amén. Entonces la Biblia dice: nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿A quiénes? A los que están en el redil. Así que todos aquellos que se dicen ser cristianos pero no quieren congregarse, no son ovejas del redil de Jesús. Cuando el pastor saca sus ovejas del redil, las ovejas siempre van a ir así en grupo, en rebaño. Siempre. Más de alguna ovejita rebelde va a querer desviarse. Entonces el pastor saca su vara, ¿va? Y le mete su leñazo en la canilla para que vuelva nuevamente a redil. Pero ¿qué pasa con las cabras? Sacan a las cabras del corral. ¿Y qué hacen las cabras? Una por allá, otra por allá, otra por allá, otra por allá. Y ahí anda el pastor corriendo por todos lados queriendo juntar las cabras. ¿Y qué? ¿Por qué? Porque las cabras no se sujetan. Las cabras hacen lo que quieren. Amén. Las cabras no quieren estar en un redil. Y sabe, los que conocen, una de las características de la cabra: come todo lo que encuentra. Esa es una de las quejas de los que tienen cabras. Si deja sus chancletas ahí, las cabras se comen la chancleta. Literalmente, hermano. Literalmente. Pero las ovejas no. Las ovejas únicamente reciben el alimento que su pastor le da. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. De manera que el Señor Jesucristo en estos textos nos enseña que debemos permanecer congregados. Pero escúcheme, no solamente congregarnos, sino comprometernos, identificarnos en nuestro redil. Amén. ¿Para qué? Para ser pastoreados y alimentados por el buen pastor. A mí me gusta mucho el Salmo 91:1. Ustedes lo conocen, ¿verdad? El que habita, ¿dónde? Bajo el abrigo del Altísimo. Bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién? El que habita bajo el abrigo del Altísimo. El que permanece congregado. El que permanece en el redil de las ovejas. Pero si esta ovejita ya no quiere ser oveja y quiere ser una cabra y quiere salir del redil de las ovejas, entonces ¿qué pasa? Se expone al peligro. Ya no está bajo el abrigo del Altísimo. Ya no está bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Eso es lo que el Señor nos enseña. Luego el Señor utiliza la figura de la puerta. Versículos 7 y 8. Juan 10, versículos 7 y 8. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta. Amén.
¿Qué más claro puede hablar el Señor? Ahí no hay misterio. Ahí no hay enseñanza enredada. Ahí no hay palabras que nosotros no podamos entender. Sepa usted leer o no sepa usted leer, se entiende lo que el Señor está diciendo. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Amén, ¿verdad? Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. ¿Quiénes no lo oyeron? Las ovejas. Ahora las cabras, saber. Entonces, a redil, en primer lugar, entramos únicamente por la puerta. Y la puerta es Jesucristo. Amén. Y a redil únicamente van a entrar ovejas. Amén. No coyotes, no lobos, no cabras, no gallinas. Únicamente ovejas. Por la puerta que es Jesucristo. No existe ningún otro medio, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cuántos medios hay para llegar a Dios? Uno, y ese uno es Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amén. Ahora, mire para acá, por favor. Al redil únicamente entran las ovejas, pero también tiene que entrar el pastor, ¿va? ¿Verdad? Al redil también tiene que entrar el pastor. Entonces, miren, hermanos, realmente nosotros nos dicen pastores, pero realmente nosotros somos subpastores. Amén. Somos subpastores, porque hay un solo pastor, el pastor verdadero es Jesucristo. Y nosotros somos subpastores, de manera que nosotros también tenemos que entrar por la puerta, que es Jesucristo. Nosotros, los subpastores, representamos a Cristo, pero no lo sustituimos. Amén. Nosotros no somos los vicarios de Cristo. Nosotros representamos a Cristo, pero nosotros presentamos a Cristo. Que ustedes vean a Cristo, no me vean a mí, sino que ustedes vean a Cristo. Precisamente la enseñanza de las guías de esta semana, el apóstol Pablo dice que sigan su ejemplo, como el ejemplo de Cristo. Y hablábamos con los hermanos líderes, es necesario que ustedes sigan el ejemplo de su subpastor, pero que no solamente pongan su mirada en el subpastor. El apóstol Pablo dice: sigan mi ejemplo como el ejemplo de Cristo. Ustedes como ovejas van a seguir mi ejemplo como su pastor, pero sobre todo van a seguir el ejemplo de Cristo. Si ustedes solo siguen el ejemplo de su pastor, ustedes pueden llevarse una decepción, porque nosotros los subpastores también somos humanos y fallamos. Pero cuando nosotros seguimos el ejemplo de nuestro subpastor y el ejemplo del gran pastor de las ovejas, Jesucristo, el subpastor puede fallar, pero su mirada está puesta en Cristo, y él sí no falla, él sí no miente. De manera, hermanos, que vuelvo a enfatizar, nosotros representamos a Cristo, pero no sustituimos a Cristo. Amén. Estamos llamados a atender a las ovejas, a alimentar a las ovejas, pero lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo habla acerca aquí de ladrones y salteadores. Bueno,
¿Cuál es la diferencia? El salteador es un asaltante, ¿verdad, hermano? ¿Cuál es la diferencia entre el ladrón y el salteador? Pues el ladrón, ahí que alguien se descuida, se lo roba. Pero el asaltante no, el asaltante confronta, ¿verdad? Con un arma para robar. Pero al final de cuentas los dos roban. Entonces el Señor Jesucristo habla de ladrones y salteadores. Entonces, aquí el Señor nos está hablando que van a haber supuestos subpastores que no van a querer entrar por la puerta que es Cristo Jesús. Que se van a autonombrar ellos mismos pastores, pero ¿con qué objetivo? Con el objetivo de aprovecharse de las ovejas. Amén. Aprovecharse de las ovejas. Cierta ocasión escuchaba yo el testimonio de un pastor que llegó a su congregación una familia, pero el pastor sabía que esa familia pertenecía a otra congregación. Entonces, en un momento que tuvo oportunidad, habló con ellos y le dijo: ¿qué tal, hermano? Mire, yo he visto que ustedes están congregando aquí ahora, no sé qué decisión van a tomar. Y esta familia le testificaba a este pastor de que en la iglesia donde estaban antes, esto sucedió en México, en la iglesia donde estaban antes, el hermano pues es un comerciante y por necesidad de su negocio fue a la agencia y se compró un pick-up último modelo. Y necesitaba un pick-up grande para la necesidad de su negocio. Y el domingo llegó al culto en su pick-up nuevo, lo parqueó. Y cuando el pastor lo vio, fue corriendo a hablarle: qué bonito pick-up, qué bonito carro. Te reto que lo ofrendes para Dios. Entonces el hermano pues se sintió confrontado, porque si él lo había comprado es porque tenía necesidad en su negocio y no es que le sobrara el dinero. Entonces, estas personas que hacen eso, hermanos, son precisamente ladrones y salteadores. Amén. Que solo andan viendo cómo se aprovechan de las ovejas. Solo andan viendo cómo le sacan lana a las ovejas, pero no están dispuestos a pastorear. Por eso, si usted lee en Ezequiel, capítulo 34, versículo 2 y 3, mire lo que Dios le dice a Ezequiel: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. ¿Quiénes son estos? Ladrones y salteadores. Y la palabra del Señor nos habla claramente, hermanos. El pastor que el Señor ha llamado vive por fe. ¿Amén? El pastor que el Señor ha llamado vive por fe. Vive por fe. Nosotros no ponemos cuota. Hermano, mire que necesito que haga hacer un culto a mi casa. Si es un culto orado le vale tanto, y si es un culto cantado le vale tanto. Y el que tenga oídos oiga. No, hermanos, no podemos hacer eso. Hermano, ¿cuánto me cobra por ir a predicar? Nosotros no cobramos por ir a predicar. No cobramos. Hermano, a mí me ha tocado que ir a predicar y no me dan nada. Y yo no voy a reclamar, ni me voy a quejar, ni me voy a poner bravo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por fe. Vivimos por fe. A predicar nos ha llamado el Señor. Y la palabra del Señor nos dice que no lo hagamos por ganancias deshonestas. Amén.
Y voy a decir esto no por queja, sino porque es el deber de nosotros los pastores. El deber de nosotros los pastores atender al rebaño, a redil del Señor. Ahora, si viene alguien y dice, le cobro tanto, el Señor lo cataloga como un asalariado. ¿Amén? ¿Como un qué? Asalariado. Versículo 12 y 13, Juan 10. Aleluya. Juan 10, versículo 12 y 13. ¿Qué dice? Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado, ¿qué hace? Huye. ¿Por qué es asalariado? Y no le importan las ovejas. Entonces el Señor hace la diferencia entre un asalariado y un pastor. Ahora, existe eso, hermanos. Existen predicadores que no están sujetos a ninguna cobertura, que andan predicando y que lo hacen ¿por qué? Por dinero. Si las ovejas se salvan o no se salvan, no le importan. Él lo que quiere es que le den su dinero. Tristemente, hermanos, hay pastores asalariados. Hay pastores que dicen, yo me voy a pastorear a aquella iglesia si me pagan un sueldo de tanto. Así, hermano, hay pastores. Entonces el Señor dice, estos, si hay peligro, van a huir, porque no le importan las ovejas. ¿Le importa qué? Su salario. Hay evangelistas, hay pastores, músicos asalariados. Si les quitan el salario, ¿qué van a hacer? Pues se van. Hermano, ¿y quién va a atender la congregación? Pues no sé, a mí ya no me van a pagar mi salario. Y yo estoy aquí por mi salario, no por las ovejas. Amén. Ahora hay organizaciones que le llaman paraeclesiásticas, no sé si usted las ha oído mencionar, como la Sociedad Bíblica de Guatemala. Ellos pues contratan personal para trabajar y les pagan un salario por el trabajo que ellos hacen. Estas personas van a trabajar ahí no porque tengan un llamado a ministerio, sino que van a trabajar ahí, ¿por qué? Porque tienen necesidad de un salario. Entonces en el momento en que digan, miren, ya no tenemos fondos, ya no podemos seguir pagando su salario, entonces me voy. ¿Por qué? Porque esos no están por amor a la obra, ellos están por amor a un salario. Entonces el Señor habla acerca de los asalariados y los verdaderos pastores. En 1 Samuel nos testifica David que él venía a venir al lobo, venía a venir al oso y venía a venir al león. ¿Y qué hacía David? Defendía a sus ovejas. ¿Por qué? ¿Por el salario? No, por el amor a sus ovejas. Amén. Porque amaba a sus ovejas. David no recibía de su papá más que el alimento y la ropa que tenía, que era un deber del papá de David por ser su hijo, ¿verdad? No porque cuidara las ovejas. De manera, hermanos, que cuando fue el año 2020, entonces ahí se vio mucho la diferencia entre el asalariado y el pastor. En el año 2020, cuando vino las restricciones de la pandemia, muchos pastores abandonaron la iglesia. ¿Por qué? Porque no habían ingresos, ya no había salario. Entonces, hermanos, la palabra del Señor nos habla cuando en una congregación el pastor habla de solo dinero y que traigan dinero y que traigan ofrendas y que den aquí, que den allá, hay que tener cuidado.
Amén. Hay que tener cuidado. Hermano, pero ustedes piden. Sí, nosotros hemos pedido ofrenda. Hemos pedido ofrenda para ampliar aquí, para cambiar las láminas. Se han cambiado las láminas también del templo menor. Hay muchos proyectos que tenemos que hacer, pero las ofrendas que hemos pedido se ven. Amén. Se ven en la inversión que se hacen. Y estamos aquí abiertos. Si alguien dice, hermano, mire, yo quiero ver cómo se está gastando las ofrendas que nosotros dimos para tal proyecto, se pueden acercar con nosotros. Amén. Porque estas instalaciones necesitan mantenimiento. Necesitamos ampliarnos. Necesitamos ensancharnos. Amén. Y para ello, pues obviamente, pero yo estoy aquí en el altar. Yo estoy aquí en el altar y yo no puedo decir nada que sea mentira porque traigo juicio sobre mi vida. De todas esas ofrendas, hermanos, que se han reunido para todos estos proyectos, Dios es testigo que yo como pastor no he tocado ni un solo centavo. Ni un solo centavo. Es más, ustedes saben que yo les digo, hermanos, todas las ofrendas que ustedes den, por favor, hermano Hernán. Todas las ofrendas que ustedes den, por favor, hermana Noemí. Porque aún así, hermanos, lo señalan a uno. Imagínense si yo no lo hiciera. Entonces, hermanos, la Biblia nos habla. Cuidado con los ladrones. Cuidado con los salteadores. Cuidado con los asalariados. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dele palmas al Señor. Entonces dice el versículo 4 y 5, Juan 10, 4 y 5, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él. ¿Por qué? Porque no conocen la voz de los extraños. Entonces miren, hermanos, el Señor nos está enseñando que hay una característica, escúchame bien, por favor, mire para acá. Hay una característica que distingue a las ovejas. ¿Y cuál es esa característica que distingue a las ovejas? Que conocen la voz del pastor. Que conocen la voz del pastor. Amén. Y lo siguen. En el versículo 27 lo vuelve a recalcar: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Y cuál es la voz de Jesús? ¿Cuál es la voz de Jesús? Su palabra. Hermano, ¿y por qué dice que es su palabra? Porque lo dice Juan 5:24. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El que oye mi palabra, y esta es la palabra, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Así, hermano, de que los que no son ovejas no conocen la voz del buen pastor, ni le prestan atención, mucho menos le obedecen. Y le prestan atención a cualquier voz. Oyen mensajes por aquí, oyen mensajes por allá, oyen mensajes allá, y a todos les prestan atención. ¿Por qué? Porque hablan bonito, porque dicen cosas que les gusta que les digan. Yo podría venir aquí a ustedes y decirle: hermano, usted es muy lindo, usted es muy hermoso, a usted todo le va a salir bien, y usted va a ser prosperado, y usted va a ser aquí, y usted va a ser allá. Pero mi deber como pastor es confrontarlo con el pecado. ¿Por qué? Porque Jesucristo no viene
por cristianos prosperados. Jesucristo viene por cristianos santos, por una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y cuáles son esas manchas y arrugas? El pecado. Entonces, ¿qué tengo que predicarle yo? Contra el pecado. Amén. ¿Por qué? Porque el pecado nos aleja de Dios. El pecado nos aleja de la gloria de Dios. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. El pecado es contrario a la salvación. Amén. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, mucha de la rebeldía que a veces hay en las congregaciones es porque hay personas que están escuchando voces extrañas que no son la voz del buen pastor. Viene uno como su pastor, le dije, hermano, mire, necesitamos que usted corrija eso. Ah, no, porque ya el fulano de tal dice tal y tal cosa. ¿Qué están haciendo? Oyendo otras voces. Yo no sé si usted escuchó, que fue más o menos un escándalo, de un pastor allá en Estados Unidos diciendo, ¿y por qué se escandalizan si yo me tomo mis cervezas? No sé si uno de ustedes supieron de ese pastor, ¿verdad? ¿Por qué se escandalizan si yo me tomo mis cervezas? Y aquellos que escuchan cualquier voz, ay, el pastor ya dice que me puedo echar mi cerveza, vamos a echarnos las gallo. Porque el pastor ya dice que se pueden echar las cervezas. Las ovejas no oyen otras voces. Amén. Por allá anda una pastora dominicana que incluso en su cara se le mira el resentimiento que tiene. Si el que está a la par no le habla, déjelo, siga hacia adelante. Y lo que ministra es odio, lo que ministra es rencor, lo que ministra es enemistad, lo que ministra es división en las iglesias. Y aquellos que tienen algún rencor en su corazón dicen, amén, amén, miren qué bonito habla esa hermana, qué bonito, pero no habla la palabra de Dios. Tienen bonita labia, pero no tienen la revelación de la palabra de Dios. Entonces por eso a veces hay mucha rebeldía ahora con las redes sociales que se difunden, que hay demasiadas voces en las redes sociales. Aprendamos a escuchar la voz del buen pastor. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, pero al extraño no seguirán. Es decir, no dudan de la palabra de Dios, sino que la obedecen. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Jesús son para nuestro bien. Si usted es de las personas que creen que la Biblia no es enteramente la palabra de Dios, tenga cuidado. Porque hay muchos que dicen, sí, la Biblia es palabra de Dios, pero no toda, dicen. Ahora, ¿quién va a definir qué es palabra de Dios y quién no es? Vamos a agarrar la Biblia y vamos a sacar los versículos que nos gustan y vamos a desechar los que no nos gustan. Y vamos a hacer como el matatero, tero, la, ¿verdad? Este versículo sí me agrada, matatero, tero. Este versículo no me agrada, matatero. No, la palabra de Dios es infalible, no contiene errores. Y si hay alguna duda y si hay algo que nosotros no entendamos de la palabra de Dios, el problema está en nosotros, no en la Biblia. Amén. La palabra de Dios está completa. No hay revelación nueva. Porque aquellos que dicen que hay revelación nueva, ¿saben lo que están diciendo? Que el Espíritu Santo se equivocó, se le olvidó algo, y eso es mentira del diablo. Si usted oye y dice, es que aquí hay el Señor me dio una revelación que no está en la Biblia, salga huyendo de ahí. Deje de ver esa prédica. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es completa, no le falta nada. Dios es perfecto, Él no se equivoca. Amén. Entonces, el pastor, para alimentar a sus ovejas, debe de sacarlas para llevarlas a los pastos, para llevarlas
a las fuentes de agua. Es interesante, hermanos, porque las ovejas son de los animales domésticos que no le llevan la comida al corral. Amén. Las ovejas son de los animales domésticos que las deben de sacar y deben ir a donde el pastor para ir a comer. Amén. Alguien puede tener su granja con unos marranitos, y a los marranitos hay que irles a dejar la comida a su casa, ¿verdad? ¿Cómo le llaman a donde tienen a los cerros? A su chiquero. ¿Por qué? Porque al marranito no lo puede sacar y lo pastorear, ¿verdad? Suelta usted unos 10 marranitos, tenga buena suerte para agarrarlos, hermano. Pero la oveja no, la oveja hay que sacarla. Escuchan el llamado del pastor. ¿Para qué? Para ir a recibir su alimento. Y es por eso que usted debe de venir aquí a recibir el alimento espiritual. No se acomode, tenemos la tecnología para aquellos que no pueden, pero usted que puede, venga como oveja a alimentarse. Amén. No espere que le lleven el alimento a su casa, porque a las ovejas no le llevan el alimento a su casa. Amén. Son alimentados por el pastor. Amén. Es importante tomar en cuenta estas características de las verdaderas ovejas que el buen pastor describe. Las ovejas permanecen en su redil. Amén. Las ovejas no andan brincando de redil en redil. Escuchan la voz de su pastor. La única puerta para entrar al redil es Jesucristo. No son las buenas obras. Es únicamente Jesucristo. El Señor nos enseña que hay falsos pastores que solo buscan robar. Ahí en el versículo 10 de Juan 10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Las verdaderas ovejas no escucharán las voces de los falsos pastores, porque conocen la voz del buen pastor. ¿Y cuál es la voz del buen pastor? Su santa y bendita palabra. Amén. Hace algunos años atrás venía yo viajando de Shela para acá, para Mazatenango, y puse una radio cristiana y estaba un pastor predicando. Y estaba escuchando la prédica, y de todo lo que él decía, porque empezó a afirmar muchas cosas, y yo esperaba el momento que lo que él estaba diciendo lo respaldara con la Biblia. Porque lo que estaba diciendo, hermanos, yo sabía que no estaba en la Biblia. Y como ya saben ustedes que por el tráfico el viaje a Shell a veces se hace largo, me alcanzó para escuchar toda la prédica, y en ningún momento esta persona respaldó su mensaje con la Biblia. En ningún momento. Entonces es como que alimentara a sus ovejas con chucherías, con algodón de azúcar, no con el alimento, con la leche espiritual. Amén. No con el alimento sólido, la palabra de Dios. Todo lo que nosotros prediquemos debe ser respaldado por la Biblia. Hermanos, ustedes que predican la palabra de Dios. Es bueno dar sus testimonios. Ustedes quieren dar sus testimonios, pero debe estar basado en la palabra de Dios. Amén. Amén. Es la palabra de Dios la que da vida al hombre. Entonces, esta mañana el Señor quiere que usted se identifique como una oveja de Jesucristo, del buen pastor. Amén. Que usted reconozca el lugar donde el Señor lo ha puesto, permanecer fiel donde el Señor lo ha puesto, para que no sea hallado fuera de redil, porque si estamos fuera de redil estamos expuestos a los ataques del enemigo. Y por mucha ciencia, vuelvo a repetir, que el hombre tenga, esa ciencia no le sirve para los ataques en el mundo espiritual. Amén.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Vamos a estar de pie, iglesia, le vamos a dar gracias al Señor en esta preciosa mañana. Gloria a Jesús. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Cierre sus ojos en esta mañana. Y antes de hacer una oración, quisiera preguntar si hay alguien en esta mañana que se ha alejado del redil del Señor y necesita nuevamente volver a casa del Padre. Esta mañana yo le invito.